Buenos días, familia, buenos días. Qué bueno que están ahí. Me alegra mucho ver sus nombres. Me gusta, me alegra y me gusta ver sus nombres porque habla de esa necesidad que Dios ya ha creado en el corazón de cada uno de nosotros, de buscar dirección, de buscar consejo, de buscar qué es lo que Dios tiene para nosotros. Así es que, pues les agradezco mucho que estén ahí y le doy gracias a Dios por cada una de sus vidas. Así es que vamos a comenzar con, con este tiempo en el que vamos a pedirle a Dios dirección. Y yo espero que esta prédica de hoy sea de bendición para todos, como lo ha sido para mí, eh, el prepararla, el recordar, el hacer memoria de las cosas que he estado viviendo con mi familia como padre y que he vivido como hijo. Así es que, pues, ¿qué les parece si oramos para comenzar y hacemos lo que mejor podemos hacer, sentarnos y escuchar la palabra de Dios? Padre bendito, te doy gracias esta mañana por tu amor, por tu fidelidad, Señor. Te doy gracias por tu sabiduría, Señor, por tu palabra, por ese anhelo que hay en tu corazón y que debería estar en nosotros, de conocerte más, bendito, ese anhelo que hay en tu corazón de mostrarte en nuestras vidas, de enseñarnos, de mostrarnos cuánto nos amas, de guiarnos, de decirnos por dónde caminar, por dónde no caminar. Eh, Padre, hay tantas cosas que pudiéramos agradecerte, así es que hoy queremos, Señor, que limpies nuestros oídos, que limpien nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras memorias, Señor, y que puedas, como una carta nueva en una hoja en blanco, escribir lo que quieres anotar en el corazón de cada uno de nosotros. Te doy gracias por eso y nos ponemos en tus manos, Señor. Y yo te pido, Señor, que me ayudes, me laves, Señor, y me permitas, Padre bendito, me permitas ser instrumento tuyo para transmitir tu amor y tu sabiduría a mis hermanos. En el nombre de Cristo, nuestro Señor. Sí, pues estamos ya aquí con estas semanas de enero con las que hemos estado viviendo y pues haciendo un resumen de lo que hemos estado aprendiendo. eh, Creo que este mes de enero Dios ha preparado el corazón o he sentido en el corazón que Dios quiere no solo iniciar, no solo, no quiere que solo iniciemos un nuevo año, no quiere que solo tengamos buenos anhelos y buenos deseos y los mejores anhelos para nuestras vidas y los mejores planes, pero creo que por lo que he estado viendo en nuestras prédicas, Dios ha estado hablándonos, preparando el corazón de alguna manera poderosa para el plan que tiene para cada uno de nosotros. No es para el futuro, pero para el plan que tiene cada uno de nosotros. Si bien recuerdan, el 4 de enero, que fue hace 2 domingos, habló de la confianza y de la dependencia que debemos y podemos tener en Dios. A través de Apocalipsis 21, 5, donde dice, aquí yo hago nuevas todas las cosas. No se trata de qué voy a hacer, qué tengo que mejorar, sino qué quiere Dios hacer en mi vida. Y en ese sentido, pues nos habló acerca de esa confianza y dependencia que debemos de tener en Dios. No hay planes efectivos si no Dios está, si no Jesucristo, si no Dios, nuestro Padre, está en la ecuación. Al siguiente domingo nos habló de esa disposición, de esa actitud y de esa necesidad de poner en acción lo que Dios trae, ¿no? Nos habló de estos remiendos de vestido, dice nadie corta un vestido nuevo para remendar un vestido viejo y nadie pone vino nuevo en odres viejos. Así es que nos habló de que nuestra mente, nuestro corazón debe ser odres nuevos para que este vino nuevo de la palabra de Dios ensanche nuestro corazón y nos traiga esa dirección, esa información que necesitamos. Pero para eso pues necesitamos tener disposición a escuchar la palabra de Dios, necesitamos tener la actitud de, sí, tienes razón, Señor, sí, tú eres el Dios todopoderoso y en ti hay verdad, absoluta verdad, ¿no? Y una vez que ponemos esa disposición y esa actitud, bueno, pues hay que poner en acción lo que escuchamos. Ah, Hoy, en ese mismo orden de ideas y después de una plática larga que tuve con una hermana,
acerca de la labor, de la, de lo que es ser padre, de lo que es ser hijo y recordando a nuestros padres y viendo a nuestros hijos y viéndonos a nosotros mismos, todo un espectro de ideas pueden surgir dependiendo de la edad que tengas, dependiendo de lo que seas ahorita, ¿no? Si eres hijo o si eres padre o si ya eres abuelo, porque en ese caso ves ya la tercera generación de lo que tú estás haciendo y depende de en qué posición estás, también recuerdas pues a tus padres, a tus abuelos, etcétera, etcétera. Así es que hoy quiere hablarnos Dios acerca de la herencia y la responsabilidad que tenemos de esa herencia. Eh, yo espero poder transmitir fielmente lo que Dios ha puesto en mi corazón, que ha sido de consuelo, en cierto momento fue no regaño, pero sí de hacerme ver las cosas y bueno, así es nuestro Señor, Dios es verdadero, es verdad. Él no es un padre apapachador, aunque sea apapachador. No es un padre que todo nos lo da, aunque todo nos lo da, pero es un padre que nos enseña y nos corrige y nos guía. Así es que hoy quiero hablar acerca de esa herencia que recibimos y de esa herencia que dejamos, esa herencia que transmitimos con nuestras propias acciones, con nuestras propias palabras. Así es que, ¿cuál es mi tesis? ¿Cuál es mi argumento para esta prédica? Bueno, creo que todos venimos de algo. Todos tenemos en común algo. Eso es lo que tenemos en común. Nadie llegó a este mundo sin una historia, sin una influencia, sin formación. Cada uno de nosotros ha sido formado por lo que vio, por lo que escuchó, por lo que vimos en casa, eh, por nuestros padres, por nuestros abuelos, por la familia extendida. Muchas veces, sin darse cuenta, ellos nos transmitieron información, muchas veces fue a través de palabras, de consejos, pero ellos nos dijeron cómo andar, cómo reaccionar, cómo enfrentar la vida. Esa es la herencia. Esa es la herencia que nos han dejado y es la herencia que vamos a dejar. Entonces, esos conceptos, por eso te digo, tenemos que ubicarnos mentalmente en dónde estás parado, qué eres en este momento. Ah, y quiero decir desde un principio y con toda claridad que esto no es un mensaje para criticar o para culpar o para ofender a nuestros padres. No, 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 no. Ellos nos amaron. Ellos hicieron lo que pudieron. Ellos nos dieron lo mejor que tenían. Pero también tenemos que ser honestos. Eran humanos, tenían límites, tenían heridas, tenían carencias. Y eso es lo que recibimos. Eso es lo que recibimos. Así es que, ¿qué dice la herencia que hemos recibido? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de cómo manejamos, cómo transmitimos esa herencia, cómo recibimos esa herencia, cómo la trabajamos, cómo la sustentamos y después cómo la pasamos? Y este versículo en Deuteronomio capítulo 6 versículos 6 y 7 habla mucho acerca del presente de cada persona. Donde quiera que estés, te va a hablar. Donde quiera que estés en la vida, ya seas abuelo, padre, hijo, nieto, o estés en proceso de algo, Dios es absoluto. Y aquí en Deuteronomio, capítulo 6 versículos 6 y 7 nos dice qué hacer con las palabras que Él nos ha dado, con la enseñanza que Él nos ha dado, cómo vivirla. Y dice, versículo 6 y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, estarán sobre tu corazón y las pondrás y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Habla de un total, habla de una vida constante, no solo de la hora de enseñar a mi hijo, no solo la hora de vamos a platicar, ¿no? A ver, hijo, vamos a platicar de cosas importantes. Si hay esos momentos, son válidos. Hay momentos en la vida en los que tenemos que hablar con nuestros hijos. A algunos padres no les tocó, no pudieron, no supieron, no tuvieron la dirección, la enseñanza, no sé. Y hubo
etapas en nuestras vidas en las que tenemos que hablar con nuestros hijos, ¿no? Y decirles cómo y por qué son las cosas. Ya sea la entrada a la pubertad, ya sea el cuidado con los amigos, ya sea la educación que necesitamos, etcétera, etcétera. Y aquí habla de un total, dice, estas palabras que yo te mando hoy, hablando de la palabra de Dios, eh, dice, estarán sobre tu corazón. Estar estarán sobre tu corazón. La palabra estar habla de un presente constante continuo. No es las guardarás, no es un día estarán, un día las pondrás en práctica, es un presente constante y continuo. Todo el tiempo debemos estar conscientes de que la palabra de Dios debe estar viva cada día en nuestras acciones. Así es que vamos a ver qué es lo que tiene Dios en ese sentido. Cuando hacemos referencia a nuestros padres, pues tenemos que recordar que todos fuimos instruidos de alguna manera, tal vez con palabras, eh, tal vez con ejemplos, tal vez sin palabras, pero con ejemplos, tal vez con intención, tal vez sin intención, tal vez con constancia, tal vez de vez en cuando, sin esa constancia. eh, Todos heredamos valores, eh, pero también heredamos reacciones, heredamos principios, pero también heredamos silencios, heredamos fe o religión o ausencia espiritual. Esa es una realidad. Todos hemos pasado por eso. Y entonces, la palabra de Dios habla de qué hacer con eso que hemos recibido. ¿Qué deberíamos de hacer como padres con eso que hemos recibido? Hay una verdad en la palabra de Dios, hablando de padres a hijos. Proverbios 22, capítulo 6 dice, instruye en su camino al niño y aún cuando fuere viejo, no se apartará de él. Estas son poderosas verdades que en tres renglones nos hablan de cómo es la vida. Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instrúyelo de niño, dale consejos de niño. Dicen que la educación, los principios y los valores y los buenos modales se aprenden en casa. Estas cosas no se aprenden en la escuela, ¿no? Se aprenden en casa. Así es que lo que percibimos en los primeros años de la vida, nos la llevamos por toda la vida. Instruye al niño en su camino. ¿Cuál es su camino? El camino que Dios ha establecido. Eh, ¿Cómo va a caminar? Bueno, lámpara es a mis pies tu palabra, Señor, y esta me guía en ese camino. Instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Aunque fuere viejo, no se apartará de él. Tendremos aunque instruimos a nuestros hijos, hay temporadas en la juventud cuando son aborrecentes, dicen, o monstruocentes, o teenagers o adolescentes, donde piensan que se la saben de todas, eso es desde los 13 hasta los 19 años más o menos. Bueno, algunos se pasan hasta los 40, pero piensan que todos se la saben y llega un momento en que dicen, wow, cuánta tenía. ¿Cuánta razón tenía mi padre? Razón tenía mi madre? Pero mientras eso sucede en esa época de rebeldía que todos conocemos y que todos fuimos, o sea, todos hemos sido hijos y todos hemos pasado por esa etapa, entonces, de nuevo, depende de lo que eres en este momento, la palabra te llega, ¿no? En esa etapa pensamos que, decía mi papá, que te comes el mundo a cucharadas. Eh, bueno, pues es parte de la rebelión, pero instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto, junto con el versículo que hoy tenemos como base, Deuteronomio 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón como padre, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. ¿De qué palabras? De las palabras de Dios, estando en tu casa, en la vida diaria, en la instrucción, en esas enseñanzas que solo se dan en casa, con tus ejemplos, con tus reacciones, con tus explosiones. eh, Estarán, dice, eh, y las hablarás a tus hijos estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, de noche y de día.
andando por el camino de la vida, las experiencias. Eh, habla de poéticamente de caminar con tu hijo durante la vida. Ah, y en ese sentido, de pronto, pues me entran recuerdos de mis padres, de mi papá. A veces no son las mejores cosas, a veces hacen lo mejor, pero es eso, ¿no? Lo importante no es negar la herencia que hemos recibido, no se trata de negar y de cerrar los ojos a los que hemos recibido, se trata de recordarla, eh, porque lo que no se reconoce no se puede transformar. Lo que no se conoce no se puede transformar. Así es que a veces estas cosas deben ser honestas, entender los límites que ellos tuvieron. Nuestros padres fueron padres con amor, pero con límites. Y nosotros también podemos haber sido padres con mucho amor, pero con límites. Eh, Nuestros padres trabajaron, lucharon, se sacrificaron, eh, pero la Biblia nos recuerda que el esfuerzo humano por sí solo tiene límites. Puedes trabajar mucho, puedes esforzarte mucho, pero es un esfuerzo humano. Y ese esfuerzo humano va a tener límites. Límites de experiencia, límites de educación, límites de herencia, límites de económicos, límites de contexto. El esfuerzo humano va a tener límites. Pero Salmos 127, versículo 1, nos dice, nos da un consejo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Podemos tratar de construir algo, pero si no es Dios el que edifica nuestro hogar, si no son sus principios, si no es sus valores de la palabra de Dios, en vano edifica el hombre, dice, en vano trabajan los que le edifican. Así es que esto no invalida el amor de nuestros padres, no invalida su amor, no quiere decir que porque no lo hicieron de acuerdo a la palabra, que porque no eran cristianos, porque no tenían una fe, lo hicieron mal. No, no invalida el amor de nuestros padres, el amor ahí está, pero sí nos muestra una verdad espiritual. Y la verdad espiritual es que si sin Dios como fundamento, la casa que se levanta es frágil. Esa es una verdad espiritual. Esto no nos lleva al resentimiento, más bien nos lleva a la compasión. A veces nuestros padres no fallaron por falta de amor, eh, fallaron porque su condición es humana, fallaron por ser humanos. El amor estaba ahí, no invalida su amor, esto que estamos hablando. No estamos faltando al respeto a nuestros padres, pero como decía hace rato, tenemos que hacer conciencia porque algo de lo que no hacemos conciencia no se puede transformar. Ah, y tal vez nuestros padres, algunos de nosotros tuvieron buenos principios, algunos de nuestros padres, a quienes aquí me están escuchando y tienen la bendición de vivir, de nacer, de crecer en un hogar cristiano. Wow, es lo mejor que podemos darle a nuestros hijos, esta herencia de la palabra de Dios, que no tiene límites, que no tiene eh, 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 malas intenciones, que tiene seguridad. Esto es importante, es muy valioso reconocer eso. La palabra de Dios es fiel, Dios, su voluntad es buena, es agradable, es perfecta, en él hay sabiduría. Como paréntesis, estaba platicando con algunas personas, con unas personas son de pronto se creen, piensan, son intelectuales, y oí el comentario, ¿no? ¿Cómo sabemos que esto, la Biblia que tenemos en nuestras manos, es verdadera? ¿Cómo sabemos que no es una manipulación? ¿Cómo sabemos que no es eh, algo que la comunidad, la sociedad, el gobierno ha puesto? Bueno, esa crítica surge de aquel que no la ha leído. Estas dudas surgen
al querer comparar este libro con otros, al querer comparar la sabiduría de Dios con otras sabidurías, con otros ejemplos, con otras filosofías. Y esa comparación a veces es inválida, es poco confiable porque algunos de estos intelectuales modernos que de repente algunos de nosotros nos pasado y que hemos querido ser eso, medio revolucionarios, medio poéticos, medio sabiendo, ¿cómo? Saben todo, sobre todo en esa edad que les decía que entre los 13 y los 40 50 algunos, que creen que todas las saben, ¿no? Y buscamos por otros lados, y entonces de repente el ego crece y la mentalidad crece, y dicen, a ver, ¿cómo sabes que esta Biblia o que este libro no lo escribió alguien para manipular? La pregunta es, ¿la has leído? ¿Le has pedido a Dios que te permita leer su palabra? ¿Le has pedido a Dios guía? ¿Realmente la has leído? Porque cuando el Espíritu Santo te guía en la lectura de su palabra, ah, y cuando vienes a ella con honestidad, tratando de encontrar qué tiene Dios para mí, quién es Dios, qué ha hecho Dios por mí, te encuentras que que no hay nada que pueda compararse, no con un libro, pero con la palabra. Así es que, y cierro el paréntesis, ah, cuando hablo de que nuestros padres hicieron lo mejor, pero sin el fundamento, sin Dios como fundamento, la casa se levanta frágil, es una verdad, nuestros padres, bien que mal, pudieron tener la mejor intención, mucho amor, la mejor intención, pero no tenían información, no tenían eso. Algunos padres sí han tenido la formación, yo conozco familias ahorita que están criando a sus hijos en el amor y en la fe y en una vida cristiana, pero se dan cuenta que este crecimiento y esta enseñanza no es de un tiempo. Conozco padres muy jóvenes que tienen hijos pequeños y que empiezan a encontrar retos, porque sí les podemos enseñar a un niño pequeño pasajes como la creación del universo, cómo Dios creó los cielos y la tierra, y darles un poco de contexto infantil. Pero a medida que van creciendo, pues van encontrando nuevas ventanas en la escuela, nuevas puertas, nuevos retos, y el padre pues no se puede quedar con los ejemplos infantiles, tiene que ir creciendo en sabiduría también, en conocimiento, para poder ir afrontando ese crecimiento de los hijos y ese crecimiento personal. Eh, a Dios no lo aprendes a conocer en una vida. La sabiduría de Dios es tan grande que nunca dejas de aprender. Eh, hay quien le ha leído la Biblia completa una vez y eso no significa que ya se la sabe todo. Es más, hay quien ha leído un versículo, un día, 2, 3 días, y no quiere decir que ya encontró toda su verdad. Un día lo vuelve a leer y se sorprende de lo que Dios le está hablando a través del mismo versículo que había leído antes. Esa es la verdad de que la palabra es viva y eficaz y está constante todo el tiempo. Entonces, el hacer esto es un trabajo constante, es un trabajo continuo. Ah, Así es que debemos ir construyendo nuestra vida y la vida de nuestros hijos con lo que tenemos, con lo que tengamos a la mano. Si tenemos a la mano la palabra de Dios, qué bueno, ¿no? Eh, a veces estamos construyendo y hemos recibido una herencia que no es necesariamente lo mejor. Y bueno, ¿qué mejor que una ilustración? Una ilustración o una historia de una eh, escalera torcida, ¿no? Dice esta ilustración, imagina una escalera de madera o una escalera de piedra. Imagino una escalera que eh, su base fue construida hace muchos años. Y el que empezó a construir dice que el primer escalón quedó un poco torcido y bueno, el siguiente no parecía grave porque no se veía tanto, que estaba torcido. El segundo adoptó la inclinación del primero. Y el tercero se torció un poco más. Nadie
de los que están construyendo lo hizo por maldad. Lo hicieron porque fueron construyendo escalones con lo que sabían, con lo que tenían, eh, hasta que alguien algún día dijo, ya, ya, no basta con ir reforzando o ir enderezando, hay que enderezar la base. A veces hay que quitar todo el fundamento y poner fundamento nuevo. Esto es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Él no pone un clavo nuevo en un escalón torcido. Él no remienda un escalón. Él corrige el fundamento. Cristo es el fundamento. Por eso necesitamos venir a Él, porque el mejor fundamento para esas escaleras eh, es lo que Cristo tiene, ¿no? La escalera que empieza a construirse mal con el tiempo, pues empieza a doblarse y empieza a desalinearse. Eh, por eso necesita a veces arrancarse de todo, de nuevo todo y comenzar de nuevo. ¿Y cómo podemos ver esto de las escaleras? Me gustaría que mostrarte esto, compartirte esta imagen de algunas escaleras que, que podemos ver, pueden ser de madera, pueden ser de, de- de- de concreto, pero cuando se construyen, por ejemplo, estoy aquí mostrándote la primera arriba a la izquierda, si te das cuenta, algunos escalones están más altos que otros, y esto es porque el que la construyó o no fundó aquí, no es un buen fundamento, o simplemente lo que pasó aquí fue que el piso se hundió, no le pusieron un buen soporte y termina siendo medio chueca, ¿no? Sí sube, sí funciona, pero ¿nunca te ha pasado que subes una escalera en la que hay un pequeño desnivel, no mucho? A veces el espacio o la distancia entre el siguiente escalón, ya sea que vas de bajada o que vas de subida, es poquita, pero si no pones atención, eso poquito te sirve para tropezarte y te rompes, o sea, te golpeas, ¿no? Eh, Aquí tenemos otro ejemplo, una escalera de madera que fue torciéndose, fue quebrándose. Funciona, pero va con esos riesgos siempre. Ahí está, pero va, va desfuncionando. Abajo a la izquierda, esta sí es una escalera que si te das cuenta, a veces pudiéramos hasta pensar, ¿quién se le ocurrió hacer esto y quién puede definir esto como escalera? Claro. Si lo ponemos como ejemplos de herencias, como ejemplos de vidas que van de generación en generación y vemos noticias y vemos familias o seres humanos que dices, ¿cómo se atrevió a hacer esto? ¿Cómo puedes pensar así? ¿Cómo puedes reaccionar así? Bueno, no hay otra cosa que los fundamentos, cada escalón fue poniéndose como se pudo, sin dirección, sin medida, sin regla, sin escala. Y hay familias que viven escaleras así, y de hecho esas escaleras pues no suben, bajan, ¿no? Y la última escalera es esta, ¿no? Un poco oscura, eh, va subiendo, no sabemos a dónde, no se ve el siguiente cuarto, pero también tiene esas deficiencias de tener un escalón más alto, más bajo que otro. Además va dando vuelta, hay cambio, hay dirección, hay nuevos proyectos, nuevas ideas, etcétera. Eh, Solo quería que poner en tu mente la imagen de lo que es esto, de una escalera que puede pues ir llevándonos del punto A al punto B. Una herencia puede ser escalera. Una herencia que estamos construyendo ahorita, estamos construyendo una escalera. Una herencia que dejamos a nuestros hijos es una escalera, una forma de caminar, una forma de ascender, espero que sea siempre una forma de ascender. Eh, Normalmente, para construir la escalera, ¿cómo quedó la escalera de la vida? La escalera generacional. El problema generacional es espiritual. El problema generacional es espiritual. No estoy diciendo cristiano. Una cosa es espiritualidad y otra cosa es cristianismo. Espiritualidad, como definición, es todo concepto que tenga una persona de un poder más grande, de un poder supremo. Espiritualidad es incluso creer en amuletos, creer en una imagen,
creer en un rito, eso es espiritualidad. Y en ese sentido, muchas personas tienen espiritualidad, eh, pero el problema de la espiritualidad es que esta espiritualidad, si no está fundada por, por Dios mismo, tiene sus problemas, tiene sus defectos. Así es que cuando me preguntas, ¿el cristianismo es un pensamiento humano? Bueno, algún día y a medida que estás escuchándonos y escuchando lo que predico, te puedo decir que no, Jesucristo no es una creación, una solución humana, un pensamiento humano. Jesucristo representa el esfuerzo de Dios, la voluntad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios que tuvo para acercarse a nosotros. Porque el humano no podríamos hacer una escalerota, no podríamos hacer obras, no podríamos hacer nada que estuviera al alcance, a la altura, a la línea, al límite de Dios, el creador de todo el universo. ¿Qué podías hacer? ¿Qué podíamos hacer como seres humanos para sorprender a Dios? ¿Qué podíamos hacer como seres humanos para crear alguna obra, algo que opacara o que deslumbrara nuestra maldad? Y que Dios viera más la obra que nuestra maldad y dije, oh, qué cosa hiciste, qué grande. No, y esto ocupara todo su espacio visual y no viera nuestra maldad. Porque seamos honestos, hemos pe- todos pecamos. Y pecado, de nuevo, cuando hablo así de pecado, hay quien está escuchando y dice, "Ah, ya ven aquí. Pecado simplemente es errar en el bien, hacer algo que a Dios no le agrada. ¿Y quién no ha hecho algo que a Dios no le agrada? Es más, ¿quién no ha hecho algo que a tu esposa, a tu novia no le agrada, a tu esposo, ¿no? Eh, ¿Quién no ha chismeado? ¿Quién no ha murmurado? ¿Quién no ha robado o tomado prestado sin pedir permiso a algo? Eh, la verdad es que todos hemos hecho algo que no le agrada a Dios. Y preguntas, ¿quién pudiera construir algo que le tapara los ojos a Dios de tal manera que no viera lo que hemos hecho? Y sabes, como no podíamos, y por lo tanto Dios no podía dejarlo de mirarnos como trapos sucios, como instrumentos de maldad, Él mismo, para poder cubrir nuestra maldad, cubrirnos como allá en el jardín del Edén, cuando Eva y Adán pecaron, dice que se dieron cuenta que estaban desnudos, entonces ellos mismos trataron de taparse y con unas hojas se hicieron vestidos, pero no eran suficientes. Dios tenía que venir y ponerles unos vestidos para tapar y desnudez, tapar la maldad. Eh, Dios en su justicia no puede hacer a un lado nuestra maldad. Nos sigue viendo así y nos seguía viendo así hasta que por amor a nosotros, Dios lo hizo. Su Hijo unigénito, que con su obra, con su sangre derramada en la cruz, pagó nuestra deuda. Construyó algo tan grande, tan limpio, tan santo, tan brillante, que ahora Dios, cuando nos ve a través del sacrificio de su Hijo, te ve limpio, te ve santo, te ve digno, te ve con olor fragante. Eh, Eso es la obra de Dios. El problema espiritual, esta generación de esta espiritualidad, si no está basada en aceptar, creer, recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, pues van a seguir siendo más obras, simplemente. Así es que el problema generacional, la Biblia nos enseña que muchas conductas se repiten de generación en generación, ¿sí? Porque aunque sean espirituales, si no están dirigidas y observadas por Dios, pues van a seguir siendo costumbres, cosas que nos llevan de mal en peor. Mira, Jeremías capítulo 9 versículo 14, eh, aquí hay un texto que es fuerte, es duro cuando lo lees así, simple y llanamente. Pero, ¿qué pasa con Jeremías? Bueno, a Jeremías le apodan, ¿no? Es el que ponen apodos para todo.
profeta llorón, porque de todo lloraba, dice. Bueno, Jeremías en capítulo 9 versículo 14 está expresando el resultado del sufrimiento del pueblo de Israel cuando se alejó en pos de nuevas imágenes, de nuevos dioses, de nuevas prácticas, cuando se contaminó con otros pueblos. Y digo contaminó es porque llegaron a otros lugares y empezaron a casarse con las mujeres de esos pueblos, se dieron en matrimonio y por amor, entonces empezaron a practicar, a tener esas prácticas y algo que vemos, ¿no? De repente, este, alguien tiene una forma de pensar, una jovencita conoce a un muchacho que es rebelde, que es de estos que se pintan, que son medio rockeros, que son lo que sea. Y su amor y la admiración, de repente ves esta señorita que antes siempre vestidita bien, ya toda pintada y toda este, vestida con cosas y lo mismo un joven, ¿no? De repente se enamora de una muchachita que anda en un grupo así y quiere ser igual y ya de repente se pinta el pelo de colores y eso se llama esa contaminación generacional o esa contaminación de valores, ¿no? Es lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel empezó a tener comunión con otros pueblos, se contaminó de tal manera que empezaron a alejarse de la adoración a Dios. Y al alejarse de la adoración a Dios, pues recibieron el castigo. Y fue una etapa de mucho dolor para el pueblo. Fue una etapa en la que el profeta Jeremías llora por lo que está sufriendo su pueblo. Llora porque la mano de Dios es así, ¿no? A veces no es que Dios nos abandona, simplemente Dios nos deja que camines por donde quieres caminar. Y dice Jeremías capítulo 9 versículo 14. Antes anduvieron en pos de la imaginación de su corazón y en pos de los Baales que les enseñaron sus padres. Ah, hablando de generación en generación, a veces eh, nuestros padres empezaron a tener cierta enseñanza, cierta actitud espiritual, ciertas costumbres, que en el mejor de los casos fueron lo mejor que encontraron, eh, pero se fueron deformando, ¿no? Y de repente te encuentras un joven, el otro día estaba escuchando sin criticar, ¿no? De nuevo, sin criticar, pero escuché un joven que tenía eh, este, una adoración muy amorosa, muy fiel, muy respetada, y respeto mucho eso, a una imagen, a un santito. Y, y a pesar de que ha escuchado acerca de Jesús, a pesar de que ha escuchado quién es Jesucristo, esa imagen está relacionada con un evento en su vida o con un pariente o con algo en la que vio, en el que él vio respuesta, en el que vio sanidad, en el que vio solución. Su corazón está pegado a esa imagen por el resultado que hay alrededor. Y está bien, muchos hemos caído en eso. Eh, Mi esposa, por ejemplo, platica que ella antes visitaba un santo también y era muy ferviente de ese santo, muy seguidora de ese santo. Ah, de hecho, cuando empezó a conocer de Cristo, es su testimonio, no lo debería yo contar, pero dice que fue a la iglesia de ese santo a despedirse de ese santo, eh, porque empezó a tener convicción de, del verdadero amor, del verdadero Dios. Eh, Y entonces, cuando hablamos de generaciones en generaciones, lo que pasó aquí con Jeremías es que las generaciones anteriores al pueblo empezó a contaminarse y de repente empezaron a transmitir nuevos pensamientos, nuevas ideas, y sin darse cuenta, de repente ya estaban enseñando adoración a Baales, dice aquí, el versículo 14, y en pos de los Baales que les enseñaron. Los Baales que son imágenes que adoraban al diablo, ¿no? El fin último era adorar al diablo. Ah, entonces, ¿qué está pasando aquí? Cuando el problema es generacional, espiritual, vemos aquí una verdad profunda. No solo heredamos comportamientos, heredamos creencias, heredamos modelos, formas de vivir, formas de actuar, formas de responder. Y aquí está una frase que necesitamos escuchar con amor y con verdad. Esta es una frase que quiero compartirles con amor y con verdad. Lo que no se sana,
se transmite. Lo que no se sana, se transmite. Lo que no se confronta, se hereda. Por eso, sentarnos hoy es hablarnos, como dicen, a lo macho. Amo a mis papás, amo a mi papá, a mi mamá, pero tengo que reconocer que a pesar del amor con que nos crearon, tal vez no tenían todas las herramientas. No lo hicieron por falta de amor, lo hicieron por falta de recursos, con lo que tenían. Construyeron la escalera con lo que tenían. Ahora, eso tiene que detener. No podemos seguir haciendo y viviendo de la misma forma y esperando cosas diferentes. Por eso, lo que no se sana, se transmite. Lo que no se confronta, se hereda. Necesitamos hacer cambios. ¿Quieres ver a tus hijos? ¿Quieres ver a tu familia? Bueno, es tiempo de entender y es tiempo de, ok, no puedo seguir de la misma manera. Y no solo espiritualidad, a veces esto habla con eso, ¿no? Crear creencias, modelos, formas de vivir, cómo reaccionas, cómo hablas, cómo tratas, cómo transas, o sea, o cómo negocias, cómo vives, cómo practicas el amor, cómo practicas la honestidad, cómo practicas la amistad. Algo que a veces no nos damos cuenta y causa mucho daño, mucho daño. Lo he visto en familias cristianas a través de. Tengo edad suficiente ahorita para decirte que, y para ponerte ejemplo de cuántos errores he cometido y cuántos he visto que se cometen sin darse cuenta. Hijos que viven en un hogar cristiano, la familia empieza una nueva espiritualidad. Y antes eran católicos, ahora son cristianos y empiezan a vivir y van a la iglesia y vamos a la iglesia y estamos en la iglesia y están en la iglesia. Llega la reunión en casa y la costumbre de murmurar, de chismear, de contar lo que no escuché bien, pero me imagino. No, no he visto, pero creo. Y empiezan a contar, ¿no? Y los hijos están ahí y están oyendo. Créeme, me duele mucho decir esto, pero he visto familias en las que buscan de Dios y hay una época bonita de armonía, pero los hijos ven que la forma de vivir, que los modelos no son coherentes. Y eso causa un gran dolor en los hijos, un gran daño en su corazón. Terminan repudiando al cristiano, terminan repudiando al cristianismo. Y el cristianismo es la puerta para llegar a Cristo, no, no hay de otra. Terminan repudiando lo que tiene que ver con Dios. Y poner un pedazo de algo nuevo en algo viejo es que la ruptura es peor. No podemos simplemente traer algo nuevo a la familia y seguir viviendo igual, seguir hablando igual, seguir haciendo chismes igual, seguir robando igual, seguir murmurando igual, porque créeme, eh, la ruptura es peor. Y te lo digo con mucho amor, te ruego, te suplico, empieza a transformar del diario tu vida, porque tus hijos te observan. Y, y cuando les traemos esas desilusiones, wow, causamos mucho, mucho daño. Y lo he vivido, ¿no? De repente mis hijos me dicen, "Ah, otra vez los de la iglesia." Pero no, no por todos, ¿no? Por ciertas personas. Pero a veces lo hacen de broma, mis hijos ya. Eh, todos hemos crecido, con errores, con defectos, pero creo que le doy gracias a Dios. Ahí vamos, ahí vamos. Tengo una gran bendición con mis hijos y no es otra cosa que darle gracias a Dios. No, no, no encuentro forma, no, no son mis obras. Que, créeme, por mis obras estaría, wow, por mis actos, no, es el amor de Dios. Por eso sí te puedo compartir con toda honestidad. Sé, sé honesto con Dios, sé claro. Empieza a hacer cambios. Ah, porque cuando una vida no está fundamentada en una relación viva con Dios, puede funcionar por un tiempo,
pero con los años se desgasta, se endurece y se descompone. La vida debe estar fundamentada con una relación personal, viva, con Dios, de todos los días. Por eso Jesucristo debe venir a la vida de nosotros. Jesucristo es el punto de quiebre generacional. Jesucristo es el punto de quiebre generacional. Aquí entra el Evangelio con todas sus fuerzas. Jesús no vino a mejorar el pasado, vino a redimirlo. Jesús no vino a darle, vino a redimir tu pasado. Jesús no vino a reparar tu escalera de vida, vino a poner fundamento nuevo. Jesús quiere transformar tu vida. Jesús quiere darte una nueva esperanza. Jesús me está dando una nueva vida. Créeme, eh, cosas que están en tu corazón deben cambiar. El versículo de 2 de Corintios, capítulo 5 versículo 17, lo escuchamos mucho, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Como refrán, se oye bien, pero pon atención, dice de modo o de tal forma, o si es que en verdad, de modo que si alguno está en Cristo. O sea, si de verdad estás en Cristo, de modo prácticamente, realmente, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y qué es estar en Cristo? Estar la palabra en griego habla de permanecer, de constancia, de vida. Es de entrar y quedarte ahí. Si alguno está en Cristo, si alguno vive con Cristo, si alguno ama a Cristo, si empieza a quitar todos los otros conceptos y escucha la palabra de Cristo y no trata de adicionarle algo a la filosofía de Cristo, sino está en Cristo, cree en Cristo, confía en Cristo, vive en Cristo, nueva criatura es. Ahora sí, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Hay que leer el versículo, hay que leer la Biblia con esa actitud que tienes para mí, Señor. Y la palabra clave en este versículo es estar en, está en. Si alguno está en, no si alguno va a la iglesia, si alguno oye de Cristo, si alguno cree, si alguno vive en Cristo, si alguno convive con Cristo, si alguno está con Cristo, nueva criatura es. En Cristo no negamos de dónde venimos, pero decimos que no, no negamos de dónde venimos, pero tampoco eso de dónde venimos no puede gobernar hacia dónde vamos. No porque así me hicieron, no porque así eran mis padres, así soy yo. No. No estamos negando de dónde venimos, pero no puedes dejar que eso gobierne hacia dónde vas. Alguien tiene que detener el ciclo. Alguien tiene que decir, esto termina conmigo. Esta práctica generacional, esta práctica que he visto, termina conmigo. Muchas veces ese alguien, somos nosotros. Está en ti, como padre ahorita, reconocer, hacer a un lado lo que no le pertenece a Cristo y empezar a hacer nuevas cosas. No puedes, hablaba durante la semana con hermana Leti, le decía, los cambios y las bendiciones son cuando dejamos de hacer lo que antes hacíamos. No puedes tener una imagen por si acaso, no tienes, puedes tener cierto culto por si acaso, un amuletito por si acaso ¿qué? Por si acaso Dios falla. O sea, ¿a quién se le ocurre, en buen sentido y con buen juicio, pensar que el creador del universo, de los cielos, de la tierra, de todo ese universo que ves tan perfecto, se le puede escapar algo de tal manera que necesitas tener una imagen, que necesitas tener un amuleto, que necesitas practicar algo, una misa, un rosario, algo, porque ¿qué tal si se le pasa? ¿Qué tal si se le pasa a quién?
al creador del universo. O sea, por favor, necesitamos cambiar. La responsabilidad de cambiar te toca a ti, no a tus papás, no a tus hijos. Si tú eres papá en este momento, te toca a ti. Aunque tus papás todavía vivan, por ejemplo, mi hijo, te toca a ti. En tu casa te toca a ti. Mija, en tu casa te toca a ti. Hijos, en tu casa te toca a ti. No, quiero aportar, pero te toca a ti. Te toca a ti hacer el cambio. Me toca a mí hacer el cambio. Me toca eh, hacerlo. Nuestra responsabilidad como padres hoy es eso. Dios nos llama, no nos llama a ser perfectos. Dios no nos llama a ser perfectos. Nos llama a ser padres transformados. Personas transformadas. Dios no quiere que seas perfecto. Nunca vamos a poder. Pero Dios quiere transformarte y hacer de nuevo de ti una criatura nueva. Por eso esa oración a veces es bonita cuando la entendemos. Señor, tú eres el alfarero. Yo soy solo barro. Rómpeme y hazme de nuevo. El alfarero no desperdicia nada. Dios no desperdicia nada. Solo rompe para hacerte de nuevo. Y lo que haga contigo, te puedo decir, va a ser bonito, va a ser perfecto, va a ser vivo, va a ser eficiente. Es que, como padre, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estarán sobre tu corazón, serán vivas en tu corazón. Deberás tenerlas aquí para que puedas vivirlas. Estas palabras que yo te mando hoy, Deuteronomio capítulo 6 versículo 7, estarán en tu corazón. Y una vez que estén en tu corazón, la otra forma, la práctica, y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y en el camino y al levantarte y al acostarte. Esa es la vida diaria. Observa el orden. Primero en tu corazón, después en tus hijos. Nuestros hijos no necesitan discursos espirituales. Tú no necesitas un discurso espiritual. Necesitas y necesitan ver una fe viva, una fe que ora, una fe que pide perdón, una fe que depende de Dios. Cuando Cristo es más con nosotros, Él será más en nosotros. Y naturalmente será más en nuestros hijos. ¿No quieres eso para tus hijos? ¿No quieres eso para tu vida? O hoy hablamos de nuestros padres. Agradecemos lo que hicieron, pero también entendemos que Dios mm, nos llama a dar algo más. Dios quiere nuestro corazón. Dios quiere nuestro corazón. Dios quiere tu actitud. Dios quiere tu decisión. Dios quiere tu disposición. Dios quiere que tú puedas decir, como dice Josué, capítulo 24, versículo 15. No sé ustedes, bueno, no sé ustedes, costumbres. No sé ustedes, amigos. No sé ustedes, no sé ustedes. No sé qué van a hacer ustedes. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Padre de ti. Nuestros padres nos dieron lo mejor que pudieron, con lo que tenían. Nosotros tenemos la responsabilidad de dar lo mejor que tenemos. ¿Y qué tenemos? Debemos tener una relación viva con Jesucristo para que la herencia espiritual que dejemos sea más sana, más fuerte, más llena de Dios, más bendecida. Fíjate que no hemos hablado de economía. No sé cómo va a estar la economía de los hijos. Yo oro porque esté bien. No sé cómo van. Yo oro porque tengan un trabajo agradable y oramos por eso. Pero el principio es, una relación personal está con Dios, todas las cosas obran para bien. Esto no es una tradición, no se puede convertir en una tradición, no es una costumbre, no se puede convertir en una costumbre tu cristianismo. Esto debe ser una decisión constante.
consciente y clara. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Eh, en esta orden de ideas, creo que Dios está preparando este mes para que este año sea de mucha bendición, pero sobre todo de mucha transformación, de mucha sanidad, de mucho cambio, cambio de actitudes, cambio de anhelos, cambio de sueños. Y todos esos cambios pueden ser efectivos cuando el que origina el cambio es Cristo. Cuando Cristo es el fundamento de tu pensar, de tu anhelo, de tu deseo, de tus pasiones, vas a estar bien, vas a estar bien, vamos a estar bien. Dios quiere lo mejor para nosotros. Familia, Dios me los bendiga. Padre bendito, Señor, yo te doy gracias por este mensaje. Y si alguien lo está escuchando y ha recordado las cosas que no ha entendido de sus padres y es consciente de las cosas que no ha podido cambiar para sus hijos y es consciente de lo que está viviendo y de los problemas que tenemos a veces como seres humanos, estas luchas existenciales, estas preguntas, Padre bendito. Todo eso, que a veces es agobiante, eh, en Cristo hay una respuesta y eso es el mensaje de Dios Padre. Él conoce que no podemos, conoce que hemos intentado, pero seguimos sucios, seguimos pecando, seguimos fallando. Hay mucha intención, mucho anhelo, poca información y a veces y seguimos pecando. Lo dice la palabra de Dios, que aunque nos ve sucios, aunque nos ve pecadores, Dios amó de tal manera a ti que estás escuchando. Dios te amó de tal manera que dio a su Hijo por ti, para que si en Él crees, tengas vida eterna. Tengas vida eterna. Así es que, ¿cuál es la respuesta a todo lo que estás sintiendo? Dale tu vida. Dile, Señor Padre, Dios bendito, Jehová, creador de los cielos y las tierras. Señor, quiero estar cerca de ti. Y ahora he entendido que no puedo por mis propias fuerzas, pero gracias por tu Hijo amado, bendito y santo. Gracias por su sangre preciosa, que ahora entiendo que es la que me limpia y me permite acercarme a ti. Por eso, Señor, te entrego mi vida, te entrego todo lo que soy. Reconozco a Cristo como mi Señor y único Salvador. Toma mis pensamientos, toma mis planes, Señor. Hazme un hijo tuyo, te lo pido, en el poderoso nombre de tu Hijo bendito, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Mi hermano, mi amigo, si hiciste esta oración, créeme, créeme, hay fiesta en el cielo. Dios te estaba esperando, Dios quiere vivir en tu corazón. Dios quiere darte lo mejor para ti y para tu familia. Dios me los bendiga, mis hermanos. Espero que sea de bendición. Si conoce a alguien, comparte dentro de un tiempo, momento, unas horas, yo creo, lo voy a subir a YouTube, se las comparto para que la puedan compartir y reproducir y enviarla, quien quieran, ¿sale? Eh,